y como verdaderos cristianos debemos de iniciar con una oración. Nuestro hermano Julio Reyes Guillén tiene a su cargo la oración de inicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por esta nueva oportunidad que nos das hoy de poder aprender o afianzar el correcto uso de la liturgia de las horas o del oficio divino, para así poder acercarnos más a ti por medio de la oración y así lograr intimar en tu presencia y poder presentarte nuestras necesidades, sufrimientos y alegrías. Que a través de esta formación podamos lograr la travesía hacia el crecimiento, la entrega, el amor y la lucha por un mundo más humano y más justo para todos. Que estas oraciones y salmos para cada momento del día nos permita consagrar las horas al Señor, extendiendo la comunión con toda nuestra Santa Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. Amén. Bien, queridos hermanos, el día de nuestra ordenación diaconal, como parte del rito de ordenación, existen lo que son las promesas de los elegidos. En respuesta a las peticiones del celebrante, los candidatos manifiestan públicamente su deseo de querer recibir libremente el ministerio del diaconado y de cumplir con devoción sus promesas, ayudar con caridad y humildad al orden sacerdotal en el servicio del pueblo cristiano, anunciar el evangelio a toda criatura, vivir el celibato como signo de la propia consagración total a Cristo para aquellos que aplican, cumplir fielmente la oración de la liturgia de las horas por la iglesia y por el mundo entero, conformar totalmente la propia vida a Jesucristo y obedecer de modo filial a los obispos y a los propios superiores religiosos. Queridos hermanos, quienes nos van a impartir el tema en el día de hoy, no hay necesidad de presentarlo. Julio Rosario y Emilia Pichardo, la familia Rosario Pichardo, tienen a su cargo impartirnos el tema. Centrémonos en lo que Dios nos va a transmitir a través de ello. Bienvenido, Julio y Emilia. Bien, buenas noches, queridos hermanos, diáconos y esposas, hermanas. Nosotros esta noche le agradecemos mucho a Dios que ustedes pensaran en nosotros. Es realmente una oportunidad que en lo que vamos a hacer más bien es que conozcamos más del significado de la liturgia de las horas. Julio va a iniciar y le vamos a ir pasando algunos documentos que vamos a ir leyendo y al final vamos a hablar más de lo que es concretamente cada hora. ¿De acuerdo? Eso va a ser más o menos la noche o parte de la noche. Bueno, entonces sin más preámbulo vamos a comenzar la presentación. Muy buenas noches, hermanos diáconos, conjuntamente con sus esposas y otros familiares que pudieran estar escuchando esta enseñanza sobre la liturgia de las horas que se nos ha encomendado. Realmente la literatura, los textos
Y todo lo que se habla sobre la liturgia de las horas es inmenso. Hay sencillamente hay mucho material. Pero vamos a hacer un resumen para que tengamos una idea un poco más elaborada de lo que son y cómo se originaron la liturgia de las horas. La liturgia de las horas se origina prácticamente en Jesucristo, que en algunas etapas de su vida pública, pues, él oró. O sea que la oración es inherente al cristiano. Jesús, además de que oró, también nos encomendó que oráramos con frecuencia y que nos mantuviéramos orando durante todo el tiempo. La liturgia de las horas lo que pretende es que nosotros, orando durante todo el día, santifiquemos las horas del día. Y como les dije, comienza con el mismo Jesús. Ya después que Jesús sube al cielo, sus apóstoles y discípulos entonces comienzan a elaborar formas para la oración. San Juan Crisóstomo, uno de los más antiguos padres de la Iglesia, nos dice que donde quiera que se está produciendo oración, se está comunicando con Dios y Cristo está presente. Los padres de la Iglesia en los 3 primeros siglos del cristianismo, pues también fueron dando formas de oración. Naturalmente, en los principios no existían una serie de cosas que hoy por hoy existen. La Didache, por ejemplo, que es del siglo II de nuestra era cristiana, ya encomendaba que se orara con frecuencia el Padre Nuestro. Y los padres de la Iglesia en los 3 primeros siglos del cristianismo, pues también nos urgían a todos los cristianos a que orasen. Por ejemplo, Clemente de Alejandría ya hablaba sobre la santificación de las horas. Orígenes hizo hasta un tratado sobre las oraciones. Asimismo, como Tertuliano hizo un tratado sobre las oraciones que incluía las horas. También Cipriano de Cartago. Estoy hablando de personas que vivieron en los primeros siglos, los primeros 300, 400 siglos de la era del cristianismo. Del siglo IV al siglo VI ya se van poniendo una especie de orden en lo que son las oraciones. Ya se van delineando, pero naturalmente muy lejos a lo que tenemos hoy. Y sucede que con la invasión de Carlomagno a Roma básicamente y a Occidente, entonces hay una persecución de la Iglesia y se produce una serie de huidas de muchos religiosos que se consideraban perseguidos a los desiertos. Y por esta razón se van creando monasterios en los desiertos, alejados unos de otros. O sea, estas personas fervorosas, con la intención de no perder la fe, ni perder la costumbre que tenían, pues prefirieron irse a los desiertos a crear conventos y monasterios. Naturalmente que ellos llevaban consigo su formato de rezar la liturgia de las horas. Pero
cada quien lo hacía a su manera. Imagínense ustedes que en cada monasterio había un formato para hacer la liturgia de las horas, para santificar el día. Casi todos los monasterios y conventos tenían la máxima de que su existencia era orar y trabajar. Orar y trabajar. Y en eso ellos vivían muy modestamente, cultivando lo que comían y orando. En principio, muchos de ellos, pues, la oración consistía en orar los 150 salmos diariamente. Muchos de ellos conocían de letra, pero también se le agregaban personas que eran ignorantes, que no habían estudiado nada. Y no sé si ustedes conocen, seguro que han escuchado sobre la palabra lego. ¿Quiénes eran los legos? Los legos eran los monjes que no sabían leer, por lo tanto no podían participar en las oraciones que hacían los demás que sí podían leer los salmos. Entonces, para darle una ocupación a los legos, mientras los demás estaban orando, pues entonces le encargaron que mientras ellos estaban rezando los 150 salmos, los legos fueran rezando 150 Padre Nuestro. En cierto modo, ahí también se origina lo que es, o sea, el origen profundo de lo que sería el rosario, que después fue, digamos, modificado en la forma que más o menos tenemos hoy por Santo Domingo de Guzmán. Pero los monjes entonces adquirieron las reglas de San Benito, que fueron las que, digamos, le pusieron una homogeneidad a la vida en los monasterios. San Benito le aportó a los monjes, a la vida de los monjes, esas reglas, y prácticamente entonces, de ahí en adelante, todos los conventos y los monasterios, pues se llevaban de las reglas de San Benito. Pero mientras en los monasterios se estaba conformando lo que sería la liturgia de las horas, en las iglesias de las ciudades, en las catedrales, también había una conformación de la liturgia de las horas, pero era todo caótico porque cada quien hacía lo que le venía, digamos, lo que le inspiraba. No había homogeneidad en esos rezos. Entonces la misma iglesia determina en uno de los concilios que hay que homogeneizar las oraciones, que no puede ser que este rezo tan hermoso de los salmos, básicamente los salmos, se hicieran de una forma por un lado, de una forma por otra. Y entonces la iglesia determinó que debía ser de una forma que ellos mismos pues eligieron. Durante todos esos años hubo modificaciones. El Concilio de Trento fue el que más avanzó sobre la liturgia de las horas, pero todavía no llegó a conformarse como lo tenemos ahora. De hecho, desde que surgieron, desde que la iglesia tiene razón sobre las oraciones, la santificación del día, hasta el Concilio Vaticano II, que prácticamente fue en nuestros días, y más adelante todavía, la liturgia de las horas estuvieron recibiendo modificaciones. El Papa Pío X, en el 1911, fue el que más le aportó a el rezo de la liturgia de las horas, agregándole una serie de cosas que son muy parecidas a lo que tenemos hoy.
ya el Concilio Vaticano II pues le aportó finalmente algunas cosas, inclusive le cambió el nombre a Liturgia de las Horas, porque antes se llamaba oración de oficios, ¿no? Y le cambió el nombre a Liturgia de las Horas. Eso fue precisamente después del Concilio Vaticano II, y también creó lo que es el orden general de la Liturgia de las Horas, que da una serie de normas de cómo se deben hacer estos rezos. O sea, es una pequeña introducción de cómo fueron surgiendo desde Cristo hasta nuestros días el rezo de la Liturgia de las Horas, que está considerada conjuntamente con la Eucaristía como la oración oficial de la Iglesia. Esos dos actos, rezar la Liturgia de las Horas y la Eucaristía, constituyen el culmen de lo que es la devoción, la fe del pueblo cristiano. Ahora vamos a ver algunos comentarios de unos monjes y unas monjas sobre la Liturgia de las Horas, teniendo en cuenta de que en los conventos prácticamente fue que se originó, fue que se fue formando, fue donde fue creciendo ese criterio, ese conocimiento de las oraciones de la Liturgia de las Horas. Pues ¿quién es más capacitado para hacer algunos comentarios? Así que vamos a escuchar en este momento 3 comentarios, 2 de 2 monjes y 1 de una monja, sus criterios sobre lo que es la Liturgia de las Horas. La Liturgia de las Horas tiene su inicio en las moradas eternas, porque ese canto eterno que Jesús introdujo en el tiempo es como el fundamento de nuestra alabanza cotidiana a través de esta oración establecida por la Iglesia desde los orígenes, siguiendo la tradición judía. Ya los judíos, en su tiempo, en cada momento del día se juntaban para orar. Y Jesús siguió esa misma tradición. Desde el inicio de la Iglesia, también los cristianos, sobre todo los consagrados, se juntaban para orar al Señor, santificando el día en diversos momentos a lo largo de la jornada, para que el día fuese siempre vivido bajo la mirada y la acción de Dios. La Liturgia de las Horas viene a ser así un modo para ponerse en contacto con Dios en cada momento importante, cuando las tareas de la jornada nos lo permiten. Y por eso, desde siempre, los cristianos se juntaban 6 o 7 veces a lo largo del día para poder ponerse en contacto con el Señor y de esa manera vivir la comunión profunda de todo lo que uno vive ofreciéndoselo al Señor. La Liturgia de las Horas viene a ser así como un modo de comunión constante, de oración ininterrumpida, porque cuando unos oran, otros están trabajando, cuando unos están descansando, otros están orando, pero en la Iglesia siempre se mantiene el fuego del amor y de la alabanza que Cristo nos transmitió con su ejemplo. La Liturgia de las Horas es no un rito, sino que es un modo profundísimo de mantener la comunión con Dios. Nosotros estamos en búsqueda constante con nuestro Señor, en alabanza perpetua, en la manifestación de nuestro agradecimiento
constante. Lo que pasa es que la vida cotidiana nos lleva a atender nuestras preocupaciones, nuestras obligaciones, nuestros trabajos. ¿Por qué escogemos algunos momentos para dedicarnos a la oración? Única y exclusivamente para que el fuego se mantenga vivo, el fuego del amor, la comunicación constante con nuestro Dios. Cada hora tiene su sentido, y así como el oficio de vigilias que nosotros los monjes rezamos temprano a las 4, es para mantener ese fuego ardiente cuando todas las personas están descansando. Nosotros mantenemos el fuego vivo y llamamos a esa hora vigilias porque estamos vigilando y alabando a Dios como Jesús nos transmitió. El oficio de laudes y el de víspera son los quicios de la jornada. Laudes para ofrecer todo el día desde que nace el sol que representa a Cristo resucitado, y por la tarde las vísperas nos reúnen para alabar a Dios dando gracias por la jornada que hemos vivido. Las horas menores son momentos de encuentro puntuales en cada momento de ofrecimiento del trabajo, por ejemplo, oficio de tercia, o de dar gracias por la mañana en el oficio de sexta, o de ofrecer el inicio de la tarde en el oficio de nona. Y las completas, al final, son el modo de consagrar nuestra noche y nuestro descanso. Es como las 3 Ave Marías que todos rezamos antes de acostarnos. Pero lo que quiero subrayar fundamentalmente es que esto no es una obligación. La Iglesia lo impone a los consagrados, a los sacerdotes, a los diáconos, a los religiosos. Pero no es una obligación, es dejar fluir nuestro corazón en algo que nos une a Dios de una manera muy profunda a través del canto, del rezo de los salmos, de los himnos, como cauce para manifestar un amor que busca agradecer, que busca alabar, que busca sentirse en comunión como comunidad y con Dios. Porque ya saben ustedes que el que canta ora 2 veces. ¿Por qué decía San Agustín que ora 2 veces? Porque el canto unifica tanto la melodía, tanto la salmodia o la himnodia, los himnos, como el corazón. Lo que se busca es la unanimidad de corazones. La unanimidad de corazones entre nosotros y con el Señor. Que ustedes siempre que se junten a orar, o que oren en particular, se sientan unidos con toda la Iglesia. Lo viví en carne propia y digo que es una experiencia del cielo porque es la oración que se canta eternamente en el cielo y Jesucristo la ha introducido en la tierra y en la tierra también se canta perpetuamente. ¿Por qué? Porque es la oración que santifica la jornada completa, el día y la noche, empezando las distintas horas, pero no solamente en un país, porque si nosotros rezamos en el día, en la noche estamos descansando, pero mientras aquí en la noche, en otro país es el día, o sea que continuamente se está cantando la liturgia en el mundo entero. Entonces para mí eso es, pensarlo me estremece, es una maravilla, porque es como la comunión perfecta de los santos, la iglesia triunfante con la iglesia peregrina que somos nosotros, la iglesia también tocante. De toda la iglesia en comunión, cantando esta alabanza divina y también intercediendo incesantemente por la salvación de todos los hombres. Y como lo define en un documento de la iglesia, es para nosotros que tenemos una obligación, pero como dicen nuestros documentos, nuestro más gozoso deber, o sea, ya es un deber, es una obligación, pero tiene que ser un deber gozoso, o sea, que nos llene de gozo el cantar las alabanzas del Señor. Y además de que cumplimos con esa obligación, dice que participamos de un altísimo honor,
porque la oración de la iglesia, nosotros la hacemos en nombre de la iglesia, y mientras lo hacemos estamos ante el trono del Señor como iglesia, o sea, representando a la iglesia continuamente. Entonces todas esas cosas como para uno, eso, que es una maravilla que a uno le estremece y que te hace hacer eso que tú haces, hacerlo desde el corazón. Alguna persona dice, no se aburren repitiendo siempre lo mismo. No, todo lo contrario, cuando ya uno no puede rezar una de las horas con la comunidad, ya hay como ese vacío, eso te hace falta. Entonces, este libro es nuestro compañero, donde quiera que vamos, además de la palabra de Dios, el salterio. Entonces también es una experiencia de oración y de comunión continua con el Señor, porque a través de los salmos, que son palabras de Dios, de las mismas lecturas bíblicas que vienen en el oficio, también de las lecturas geográficas de la vida de los santos y la lectura artística que viene en el oficio de lectura, todo eso te lleva a la oración, o sea, porque te va como, o sea, se te va como quedando dentro. O sea, muchas veces en algún momento del día uno necesita una palabra de un salmo y te sale, porque todo eso te va como haciendo como un depósito, yo digo, como un depósito dentro para tu vida, que te sirve para tu vivir como en esa presencia continua del Señor, ya sea en el momento que necesite hacerlo como alabanza, como súplica, lo que tú necesites, como si estuviera ahí, un depósito. Y eso, la liturgia ayuda a eso, a vivir como en esa comunión continua con el Señor todo el día, además de los momentos que se rezan todo el día. Y ¿qué más decir? Eso que... ¿Cuántas horas ustedes santifican al día? Bueno, nosotras... Pero ¿cuántas las rezan? Sí, comenzamos con el oficio del laude a las 5 de la mañana. Luego de la oración personal hacemos el rosario y la Eucaristía. Después de la Eucaristía tenemos la hora de tercia, sería la segunda hora canónica de la liturgia de las horas. Después de la tercia volvemos a juntarnos en el coro para la hora sexta, que la hacemos a las 12:30. Después a media tarde tenemos la hora nona, son las llamadas horas menores, la tercia, la sexta y la nona. Como decía, otros religiosos rezan una, pero nosotras como monjas de coro tenemos la obligación de rezarlas todas. Entonces en la tarde, la oración del víspera, la oración de la tarde, y ya al caer la noche hacemos el oficio de lectura, que es una oración que tiene más bien carácter nocturno, pero se puede hacer en la noche, en la mañana también tempranito, o en el momento que se pueda hacer, que uno lo puede adaptar. La liturgia ahora lo permite, porque antes se le llamaba maitina y se rezaba a medianoche, o sea, había que levantarse a medianoche a rezar. Sí, pero ahora se hace con esa flexibilidad, que uno lo puede adaptar en el momento que uno... De la liturgia de las horas, conectarnos con los salmos, conectarnos con la realidad que comprende estos momentos tan vivos que la Iglesia nos regala a través de cada una de las horas de la liturgia de las horas. Todos sabemos, son 7 las horas. De esa, nosotros en nuestra casa rezamos 5 de estas horas. Hacemos en la mañana la liturgia de las horas, la parte que toca de laudes, junto con la misa. ¿Cómo lo hacemos? Se comienza normal, la Eucaristía, invocando la Santísima Trinidad. Luego se nos invita a reconocer nuestras faltas con el rezo de los salmos, y en ese espacio, terminados los salmos, se hace la oración
de colecta para recoger el momento, se pasa a la liturgia de la palabra y luego sigue todo normal hasta que ya, dada la comunión, se hace la antífona para el benedicto en las laudes, se hace el benedicto, se termina con esa parte, se termina con la oración de comunión y ya se da la bendición. Esto es lo que hacemos, recogemos toda la parte de la laude junto con la misa. Luego en la mañana se reza, al mediodía se reza la sexta, luego la víspera con el oficio de lectura, ahí están entonces 4, y la completa, que sería la número 5. Toda la realidad que vivimos es porque también nosotros estamos llamados a esta experiencia de oración, porque somos contemplativos. La palabra contemplativo, el hombre y la mujer que vive este proceso de transformación, que no tiene que ver nada simplemente con la monja de clausura, porque la gente piensa que las contemplativas, las monjas y los monjes son los únicos contemplativos. Pues no, nuestra orden es una orden contemplativa y estamos llamados a vivir ese momento y ese espacio de oración que compone nuestra experiencia con el Señor, que es el que nos transforma. La contemplación como un espacio, como una vida de transformación en Dios. Esto es lo que nosotros carmelitas en nuestra casa de formación hacemos. Como le dije, son 7 horas, el oficio divino, luego las laudes, luego la tercia, la sexta, la nona, la víspera y la completa. De esas 7, nosotros hacemos 5. Les invitamos a vivir a ustedes, el reverendo diácono, la experiencia. Mientras más oremos, más cerca estamos de Dios. Recuerden lo que dijo San Agustín: la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Pues hacernos fuertes, rezando los salmos, uniéndonos a la iglesia, que es nuestra madre, que es nuestra maestra. Que Dios Todopoderoso les bendiga y en este tiempo de Cuaresma les haga vivir intensamente este amor de Dios que se ha manifestado a los hombres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La liturgia de las horas, también llamada oficio divino, es una oración de la Iglesia Universal y todos los católicos estamos invitados a rezarla. Esto es, que no es una oración exclusiva de sacerdotes y consagrados, sino de todos. Por eso sería muy hermoso que la conociéramos a fondo. La Iglesia invita a todos a rezar la liturgia de las horas. Se invita encarecidamente también a los demás fieles, a los que según las circunstancias participen en la liturgia de las horas, puesto que es acción de la Iglesia. Eso está en el canon 1174 del derecho canónico. ¿Qué es la liturgia de las horas? Es una oración oficial hecha por la Iglesia a partir de textos sagrados de las Sagradas Escrituras. No es otra cosa más que meditar la palabra de Dios. Está formada por un conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, oraciones, lecturas bíblicas y otros, que la Iglesia ha organizado para ser rezadas en determinadas horas de cada día. Es parte de la liturgia y como tal constituye con la Santa Misa la plegaria pública y oficial de la Iglesia. Su fin es consagrar las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el sacrificio de la misa. Quien reza el oficio divino hace un paro en las labores para rezar con la Iglesia, aunque se encuentre físicamente solo. Aunque sin duda es necesaria la oración privada, también es necesario que recemos formalmente unidos como iglesia. ¿Por qué se llama de las horas? Por ser esencialmente oración destinada a santificar las horas del día y de la noche, es decir, todo el tiempo. Ver en el Sacrosanto Concilium
el 84, y en la ordenación general de la liturgia de las horas, durante la Edad Media, el oficio divino se organizó partiendo principalmente de los monasterios benedictinos. Con sus reglas, San Benito recomienda insistentemente a sus monjes que durante sus viajes no dejen pasar las horas de la oración. Debían rezar cada semana el salterio íntegro, los 150 salmos, para rezar algunas horas. Las horas menores no era obligación acudir a la iglesia, sino que al escuchar la trompeta o la campana, los monjes, interrumpiendo sus ocupaciones, se ponían a orar en el lugar que se encontraban, como hacen los musulmanes. Para las horas mayores, maitines, laudes, vísperas, toda la comunidad se reunía en la iglesia. A partir del siglo XII, la influencia de los frailes menores franciscanos que bajaban con frecuencia, se promulgó un libro breviario, ya que era imposible llevar los numerosos volúmenes que se requiere en el monasterio. La actual forma de oficio divino, que fue promulgada por el Papa Paulo VI en 1970, en la Constitución Apostólica Laudis Canticum. Los textos y los arreglos de la liturgia de las horas fueron revisados de acuerdo a las directrices del Concilio Vaticano II, Constitución sobre la Liturgia 4 del 83 al 101. Organización del oficio divino. Como aparece en el breviario, el oficio está dividido en el propio del tiempo, con lecturas bíblicas y homilías, solemnidades del Señor, el ordinario, el orden regular cuando no hay fiesta señalada, el salterio, salmos para las diferentes horas, que sigue un ciclo de 4 semanas, el propio de los santos con frecuencia de fiestas, oficios comunes para las misas votivas, el oficio de los muertos. Un suplemento contiene cánticos y lectura de la palabra para la vigilia, pequeñas oraciones de intersección e índice detallado. La revisión del breviario desde el Concilio Vaticano II prescribe: oficio de lectura, oración de laudes en la mañana, oración del día, optar por una de las oraciones menores, oración de la víspera, atardecer, y completas oraciones de la noche. Estas incluyen las antífonas apropiadas, así como las oraciones, salmos, cánticos, himnos y responsorios que aparecen en el breviario. Para todo el clero religiosos y religiosas, el oficio divino continúa siendo obligatorio, obligación formal. Su primer cometido es orar por el pueblo y en nombre del pueblo que se les ha encomendado. Lo ideal es que el clero rece con su pueblo en cuanto sea posible. Aunque no es obligación para los laicos, la Iglesia recomienda a todos los fieles que se rece el oficio divino. San Pío X, en el 1903, exhortó encarecidamente al pueblo cristiano a participar en el oficio divino. El Concilio Vaticano II confirmó esta recomendación, que aparece también en el Catecismo de la Iglesia Católica. Son 7 oraciones o momentos a lo largo del día. El número 7 es sinónimo de perfección en la Biblia. La división del día en 7 partes tiene su origen en el libro de los Salmos, en el que se lee: 7 veces al día te alabaré. Y también se lee: a medianoche me levantaba para darte gracias. Salmos 118 y 164. Las 7 horas canónicas se distribuyen en el día de la manera siguiente. Los maitines o lectura de oficios, oficio de lectura, se rezan antes del amanecer. Su nombre proviene del latín matitinus, laudes, que significa alabanza, y se reza cuando está saliendo el sol. Tercia o tercera hora después de salir el sol. Sexta al mediodía. Nona o novena hora a las 3 de la tarde. De hecho, dice el Evangelio que Jesús fue crucificado en la hora sexta y murió en la hora nona. Víspera se reza cuando se está ocultando el sol,
sobre las 6 de la tarde y completas antes del descanso nocturno. ¿Cómo se divide la oración de la liturgia de las horas? Las horas se pueden dividir a su vez en dos categorías atendiendo el carácter de oficio. Horas mayores, con los maitines, los laudes y la víspera, y horas menores corresponden a la tercia, sexta y la nona y las completas. La estructura de la víspera y laudes está conformado por 10 elementos. Un himno, antífona ante cada salmo, 3 salmos que se recitan, una lectura bíblica, un responsorio, un cántico evangélico, preces, el Padre Nuestro, oración final y bendición. Ahí también podríamos poner antes el invitatorio. Históricamente los judíos han rezado en intervalos fijos a lo largo del día, lo que nos estaba diciendo el monje José Luis, de allá de los cistercienses de Jarabacoa. El rey David, quien se cree escribió los salmos, proclama: de tarde, de mañana, a mediodía, gimo y me lamento, pero él escuchará mi clamor. Salmo 55. Incluso el profeta Daniel parece haber rezado a intervalos específicos, ya que la mayoría de los primeros cristianos eran conversos del judaísmo, continuaron con la tradición judía de rezar los salmos. Este tipo de oración se mantuvo a medida que creció la iglesia y, según señala el padre Timothy Gallagher en su libro Rezar la liturgia de las horas, por toda la iglesia en Palestina, Antioquía, Constantinopla y África, los cristianos se reunían en sus iglesias 2 veces al día para rezar los salmos diariamente. Se reunían para los signos matinales y nocturnos. Más tarde, esta tradición se extendió por los monasterios a rezar los salmos 7 u 8 veces al día en un esfuerzo por revivir la palabra de San Pablo, orar sin cesar. La iglesia extendió los 150 salmos a lo largo de estas horas y con el tiempo terminó creando un ciclo de oración. Actualmente consiste en un salterio de 4 semanas con el que se rezan todos los salmos, con un periodo de 4 semanas, si se observan todas las horas de oración. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha continuado fomentando una práctica y animado al laico a unirse a esta liturgia. Procuren los pastores de alma que las horas principales, especialmente las vísperas, se celebren comunitariamente en las iglesias los domingos y fiestas más solemnes. Se recomienda asimismo que los laicos recen el oficio divino o con los sacerdotes o reunidos entre sí e inclusive en particular. Sacrosanto Concilio. ¿Se pueden sustituir la lectura breve? Sí, se pueden sustituir la lectura breve por el Evangelio del día. De hecho, es lo que ocurre cuando se lo celebramos en la misa. Se omite la lectura breve y se hace el Evangelio del día y no pasa nada. ¿Por qué se dice que la oración oficial de la iglesia? ¿Y por qué se dice que la iglesia está en constante oración? Porque es la forma oficial de implementar en la vida diaria la oración continua, de manera que se mantenga una perpetua comunión con Dios. El oficio divino, siendo oración hecha como cuerpo de Cristo, es la misma respiración de la iglesia y expresión de la vida cristiana, que en unión con Dios. Además, los salmos reflejan el sentimiento del pueblo hacia Dios. Hay salmos de alabanza, de arrepentimiento, de agradecimiento. Cuando nos unimos a la liturgia de las horas, estamos elevando nuestro espíritu a Dios. El Sacrosanto Concilio, en el numeral 100 recomienda a todos el rezo de las horas, lo mismo que el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1175 nos dice que la liturgia de las horas está llamada a ser la oración de todo el pueblo. Según la Sagrada Escritura, debemos orar sin cesar. Jesús le decía una parábola para inculcarle que era preciso orar siempre sin desfallecer. San Pablo enseña a vivir perseverantemente en la oración. La iglesia siempre ha enseñado la importancia de la oración continua. Los hechos de los apóstoles presentan el testimonio de los primeros cristianos.
Todos ellos perseveraban en la oración. ¿Cómo rezar la liturgia de las horas? Aquí, en esta parte, va explicando cómo se reza, pero ya Emilia nos va a hablar en un momentico, nos va a hacer una introducción sobre esto, sobre esta parte. Yo los dejo ahora con Emilia, que nos va a hablar sobre cómo se hacen específicamente, o sea, lo que se puede hacer por medio del Zoom, porque realmente presencial pues tiene mucho más valor por el hecho de que se puede ver y se puede hacer todas las cosas. Aquí sencillamente hacemos lo que podamos. Ahora Emilia nos va a hablar de lo que es la práctica, los libros y todas esas cosas que faltan por ver. Como decía Julio, cuando nosotros hacemos estos talleres, se hacen en varias noches, porque no es fácil explicar cómo manejar un libro de esto, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Ustedes saben que hay que caminar mucho. Realmente para nosotros ha sido de mucha alegría estar con ustedes. Y ha sido de gran valor también para nosotros rezar el oficio de lectura. Porque a través de las lecturas largas hemos aprendido más de nuestra iglesia. Por eso les exhortamos a rezar estas horas. Nosotros en la iglesia tenemos este libro, ¿verdad? Que es lo que es el breviario. Liturgia de las horas para los fieles. Es un libro de bolsillo que generalmente usamos los laicos. Es muy cómodo porque tiene las tres mayores, laudes, víspera y completa. No así oficio de lectura, ni tiene tampoco las menores. Pero esto se originó cuando San Benito le dijo a sus frailes que tenían que rezar cuando se fueran de viaje. Julio y yo rezamos por 25, 30 años lo que era la víspera, los laudes y la víspera solamente. Y lo hacíamos con un libro que no lo encuentro, que es un solo tomo, el diurnal. Muchos de ustedes lo conocen porque es muy... ese está completo. Menos no está completo, ¿verdad? Porque no tiene el oficio de lectura. Entonces, hace más o menos unos 15 años, compramos lo que es los 4 libros. Esta es la versión española. Son 4 tomos de la versión española. Pero vimos en el tiempo que realmente tenía discrepancia con lo que es la versión mexicana. La versión mexicana es mucho más fácil para nosotros aquí en Latinoamérica. Se adapta más a lo que es los santos, los comunes. Es más fácil realmente la versión mexicana. Entonces, tenemos cosas en común. Entonces, para comenzar a santificar su día, los monjes cistercienses, como dijo José Luis, hacen, por ejemplo, desde las 4 de la mañana con las maitines o oficio de lectura, como actualmente se le llama. Él le llama vigilia porque está vigiliando que amanezca. Sin embargo, las monjas de clausura, las salesas y las carmelitas lo hacen durante el día, a la hora que le convenga. Las salesas lo hacen, por ejemplo, a las 7:30 de la mañana, las monjas carmelitas lo hacen en la noche, el oficio de lectura. Porque San Francisco de Sales le prohibió a sus monjas que madrugaran para que su salud no sufriera. El rezo de oficio de lectura comienza, ¿verdad? Con la invocación a Dios, con la fórmula que todos conocemos. Si es la primera que vamos a hacer en el día, comenzamos: Señor, ábreme los labios, mi boca proclamará tu alabanza.
Déjeme decirle antes que los 4 tomos, el primer tomo es para Adviento y Navidad. El segundo tomo, que es el que estamos usando ahora, es de Cuaresma y Semana Santa, Pascua, Semana Santa y Pascua. Cuarto y quinto tomo, tercero y cuarto tomo es para el tiempo ordinario. Cada uno, por supuesto, tiene sus fechas de celebración importante de acuerdo al momento que se esté viviendo. Entonces, le decía que si nosotros rezamos como primera, santificamos como primera opción el oficio de lectura, tenemos que empezar con Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Si no es así, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, apresúrate a socorrerme. Después de esto, tiene los salmos invitatorios. El salmo invitatorio podemos elegir entre 4, el 66, el 94, el 99 o el 23. Cualquiera, el que nos guste más, podemos elegirlo. Generalmente, si ustedes se dan cuenta, cuando aparece en uno de los oficios, hoy, por ejemplo, aparece el 66, en los otros también aparece el 66, pero usted lo puede hacer el que usted quiera, el que más le guste. No es rígido. Cada salmo invitatorio tiene su antífona. Se puede, entonces después de rezar el salmo invitatorio, se hace el himno. El himno también puede ser variable, o sea, no tiene que hacer el himno siempre que está aquí. Usted puede cantarlo, usted puede coger una canción propia del tiempo y hacerla como himno. Generalmente de un libro a otro hay diferencia del himno, eso cambia. Entonces, ahí ya empieza lo que es la salmodia. En el caso de le voy a decir las diferencias, que ustedes las saben, por supuesto, es recordárselas solamente. En el oficio de lectura tenemos 2 salmos largos. Un salmo largo, perdónenme, un salmo largo dividido en 3 con antífonas diferentes. Un salmo largo dividido en 3 con antífonas diferentes. Entonces, después que uno termina con ese salmo largo, hace lo que es, hay un versículo de 2, conviértete y hagan penitencia, por ejemplo, y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces ahí comienza la primera lectura larga, que siempre es de la Biblia. La lectura larga que siempre es de la Biblia. Se continúa con el responsorio de 2 versículos. Entonces ahí viene la segunda lectura, que es de un padre, un doctor, papa o un gran santo, igual puede ser de un documento de la iglesia. Hay opciones, cuando usted va a ver a su libro, que le dice opción 1, opción 2, o sea, depende del año, impar o par. En este caso estamos leyendo el 1, que es el año impar. Entonces ahí mismo, después de esa oración, que es de un padre de la iglesia, o le dije lo que le dije, hay un responsorio similar al anterior. Se hace una conclusión, oración, y se concluye bendiciendo al Señor. Demos gracias a Dios. Entonces, ¿qué importancia tiene esto para nosotros y ha tenido para Julio y para mí? El aprender diariamente, sobre todo de esa lectura segunda, que son muy sabias, muy sabias. Ahí uno aprende muchísimo. Ojalá que todo lo hiciéramos. Entonces, ¿qué diferencias hay? Laudes y víspera. Todo es lo mismo, o sea, inicia con la
la introducción, el salmo invitatorio, igual, los dos, igual que la oficio de lectura también. Entonces, ¿qué cambia? Que en los laudes hay un salmo, un cántico, que es una lectura de la Biblia, hay un salmo, ¿verdad? Un salmo, cántico, que es de la Biblia, la lectura no es un salmo, y un salmo. Entonces, también una diferencia que hay con la víspera es el cántico evangélico, que en los laudes, como ustedes saben, es de Zacarías, el Benedicto. Entonces, en la víspera, después del himno, hay un salmo y por último el cántico, que también es una lectura de la Biblia. Y el cántico evangélico es el Magnífica, que es de San Lucas. Después ya vienen las preces, siempre en la tarde, si ustedes se dan cuenta, se pide a mí eso siempre me llama la atención, que en las tardes se pide por los difuntos. Todas las preces, en el caso de la víspera y de la laude, siempre hay un momento libre para que uno haga su propia petición, ya sea personal o comunitaria, si la estamos haciendo comunitaria, pero igual aunque sea en comunitaria, usted puede hacer una oración personal para que los que están ahí se unan a esa petición y esa necesidad que usted tiene y le apoyen. Esa es la idea. Pero en la tarde, como le decía, siempre se pide por los fallecidos. Entonces, la completa siempre son iguales. Siempre diariamente se empieza, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y se hace un examen de conciencia que puede ser de diferente forma. Le ponen a rezar de diferente forma como usted quiera hacer su examen de conciencia. Consta de un himno, 2 salmos con sus antífonas, una lectura bien breve, y responsorio siempre es el mismo. A tu mano, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librará. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y el cántico evangélico aquí es el de Simón. El de Simeón. Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. Entonces, el cántico evangélico después se hace, ¿verdad? Señor, sálvanos, la antífona, sálvanos, Señor, despierto, protégenos mientras dormimos, para que descansemos en paz. Se hace la oración, una conclusión y una bendición. Después de la bendición, es la única donde se hace una invocación a María Santísima. Así como se pide rezar la 3 Ave María antes de dormir, así se hace una invocación a la Virgen Santísima. El libro nos da 2 o 3 opciones, generalmente 3 ponen oraciones para la Virgen, pero igual usted puede cantar en ese momento un canto a María. Entonces, todos los salmos tienen en común todo lo anterior, los 3 salmos con sus antífonas, y realmente se diferencia en la lectura breve, los responsorios y las oraciones. Perdón, le iba a hablar era de los, porque ya terminé con la completa. Con la completa. Las horas, no le hablé aquí, se saltó lo que son las horas menores. Las horas menores generalmente son santificadas
prácticamente por los monjes, los que tienen su coro, como ellos le llaman, las monjas de clausura, ¿verdad? Son 3, como ya lo dijeron muchas veces, la tercia, las 9, la sexta, las 12 y la nona. Tienen en común todo lo anterior, o sea, tienen su salmo con sus antífonas y solamente se diferencian en la lectura breve, que es pequeñísima, en los responsorios y en las oraciones, cada una tiene su propia oración. O sea, los salmos son iguales para las 3, los mismos salmos, solamente que se diferencian en la lectura y en los responsorios, la oración final de cada uno. Entonces, ustedes saben que, más que yo no sé por qué yo estoy hablando a ustedes, la verdad, que en los finales, cuando se cierra, se termina cada una de las horas, sobre todo las mayores, si hay un ministro, pues nos da la bendición, y si sencillamente somos laicos, decimos que el Señor nos bendiga. Vamos a ir abriendo los micrófonos para compartir algunas. Y exactamente, David, yo creo que merece un aplauso. Al cielo. Exactamente. Adiós, pero que recaiga sobre todo. Muy provechoso. Se le conviene. Muchas gracias. Sí, creo que para el tiempo que hemos escogido lo han hecho muy bien. Han sabido ajustarlo. Emilia, gracias por tu pleito de obligarme a darte 1 hora. Sé que necesitaba más. Pero eso fue un pleito porque le estábamos dando menos tiempo, pero ya se ha visto el resultado. Ellos estaban preocupados porque tienen muchas cosas que decir o recordarnos, pero también se temía por el tiempo. Queremos ser respetuosos con el tiempo, pero nos dejamos llevar. Si nos dejamos llevar de Dios y más por esta senda, pues es para beneficio de todos. Así que abrimos los micrófonos. Alguien que tenga alguna pregunta, alguna precisión, alguna inquietud, pues vamos a tomarnos unos minutos. Sí, ¿me escuchan? Sí, Juan Herrera. Y solamente compartir con ustedes que una de las cosas que a mí más me anima y me motiva a ser fiel a la lectura de las horas es el saber que eso que yo estoy leyendo en ese momento, como lo dijo la monjita, está siendo rezado ese día por todos aquellos en el mundo entero, incluyendo el Papa. Está rezando esos mismos salmos que yo estoy rezando en ese día. Y aunque estés rezándolo solo, pues me siento en comunidad con el resto de la iglesia. Ángel, disculpa, quítate el spotlight para que el que hable se vea, porque te estamos viendo a ti. Sí, Omar. Buenas. Era yo que lo tenía. Omar, ¿no fuiste tú que me lo pusiste? No. Ok, alguien que estaba pidiendo el turno, que vaya hablando mientras tanto. Buenas. Buenas noches. Vidal Pichardo. ¿Tienen ese material disponible? Sí, claro, ahí mismo. Bueno. Se lo podemos hacer llegar. Gracias, doña Emilia. Gracias, muy atenta. Para servirle. Es de notar que de los 4 volúmenes, al inicio del volumen 1, hay lo que se llama la ordenación general de la liturgia de las horas, que tiene un montón de detalles ahí, pero eso solamente aparece al principio del... Algo, si es posible. Emilia y Julio, felicidades. Pero me voy más lejos todavía. Yo creo que yo voy a hablar por lo menos de mi experiencia. Cuando yo salí de la formación, yo recibí 30 minutos de práctica en los años que estuve ahí de liturgia. A mí me dio un dolor de cabeza enorme, pues yo tuve que aprenderlo solo. Yo lo que hice fue, me puse a ver los videos y era para atrás y para adelante y para atrás y para adelante y para atrás y me daba una pérdida increíble. ¿Por qué digo eso? Porque yo no tengo vergüenza en decir lo que no sé. Y yo quisiera que creáramos ese ambiente aquí. Cuando tú decías, yo no soy como digna de estar hablando mentira, usted sí sabe de eso. Y yo creo que entre nosotros debemos de fomentar esta confianza de decir, mira,
yo de verdad no sé mucho de liturgia de las horas. ¿Por qué no lo hago? Porque nunca me lo enseñaron. Me atrevo a decir que aquí en este grupo puede que haya otro como yo, que a veces nos perdemos todavía y que hemos tenido que estar luchando por entender esto. Pero yo propongo algo, que a través de la directiva y a través de ti, Emilia, y de Julio, podamos literalmente hacer un levantamiento como segundo paso de todos aquellos diáconos que no debemos de tener vergüenza de decir que no sabemos. Ahí está la grandeza de la vulnerabilidad. Cuando soy vulnerable, soy capaz de decir, no sé, ayúdame. Eso es el antiegoísmo, el anti-orgullo, el anti lo que le queramos decir. Ese listado del grupo que está aquí y otros, para que podamos hacer aparte, contigo, Emilia, y contigo, Julio, un taller práctico con el libro a la mano, como tú decías, para que nos enseñes. Ya vimos la parte grande ahora. Mira, esto va por aquí y esto aquí. No te me pierdas, busca aquí, porque a mí me dio demasiado dolor de cabeza. Y todavía no me da vergüenza en decir que me pierdo a veces. Me pierdo. ¿Por qué? Porque cuando hay una solemnidad, cuando hay uno va cambiando, como que uno se va perdiendo. El mismo himno, a veces hay uno que dice, uno se pierde. Mi propuesta es esa. Le lanzo el reto, levanten la mano aquí sin tener vergüenza, y yo soy el primero, el que quiere un taller práctico con Emilia, con Julio, que digamos, miren, enséñanos, yo no sé, enséñame a usar este libro. Miren la cantidad de manos. Entonces yo lo que veo es, Emilia, tú eres muy humilde y te amamos por eso. Pero fíjate lo que necesitamos de tu conocimiento, el tuyo, Julio, en un segundo paso. Ya los que saben mucho, quizás no le hace falta eso, porque lo saben. Pero los que necesitamos seguir atención, ustedes estuvieran disponibles para decir, vamos a programar quizás 3 o 4 horas ahí por Zoom, ahí, fájense con el libro, busquen aquí, ay, me perdí, ¿cómo es esto? ¿Pudieran hacer eso por nosotros? Claro, claro, no por nosotros, no por ustedes, por nosotros. Pues la directiva nos vamos a encargar de hacer ese levantamiento sin tener vergüenza de decir, yo me pierdo aquí y nos vamos a dejar guiar. Así que eso es lo que queremos crear aquí, el ambiente de que podamos ser sinceros con lo que no sabemos para ayudarnos. Pues ese va a ser un pasito que vamos a hacer con ustedes dos y lo vamos a coordinar. ¿Les parece? Para servirle. Gracias, Emilia, Julio, excelente. Gracias. Mr. Pink, un gusto verte y escucharte. Solo un comentario. La recitación de la liturgia de las horas para nosotros los diáconos es mandatoria, es obligatoria. Si no lo hacemos, tenemos que incluir eso entre nuestros pecados al confesarlo. Inclusive, si se recuerdan, cuando las preguntas que nos hacen en la ordenación, una de ellas es si estamos dispuestos a rezar la liturgia de las horas. Y prometimos en la ordenación que sí. Es decir, que eso debemos estarlo haciendo bien consciente de que el no hacerlo es materia de confesión. Gracias, Juan. Juan González. Te dice José Después de Juan Teófilo. ¿Cómo? Primero tú, después Teófilo. Sí. Agradecer a doña Emilia por su disponibilidad y su atención y secundar lo del taller que habla el hermano Rosado. Por ejemplo, yo tengo los libros, pero por falta de pericia para usarlo adecuadamente, uso el celular, pero en realidad mi intención, mi deseo es usar el libro, pero a veces me pierdo y entonces ahí viene la situación. En ese taller incluso pudiéramos hacer práctica e incluso hacerlo más, o sea, conocer mejor cómo utilizar los libros, que es lo correcto. Gracias, doña Emilia. Okay, gracias Juan González. Yo quiero, en la misma línea de lo que decía Rosado, yo quiero agregar un elemento que se dijo, pero como había poco tiempo se dijo muy rápido, pero es algo que ya podemos ir haciendo. Cada vez que nos reunimos para un retiro y rezamos juntos la liturgia de las horas, nos damos cuenta de esas lagunas que refería Rosado, pero a veces por oportunidad, por respeto humano,
pues no queremos admitir. Entonces, hay una dificultad y es con las dos versiones de libros que existen en nuestro país. Y aunque ellos lo dijeron, Emilia o Julio, no sé cuál de los dos, yo creo que fue Emilia. Entonces, yo les exhorto a los que estamos aquí, si no lo han hecho, que revisemos los libros que tenemos. Ustedes saben, si ustedes van a las parroquias, en nuestras parroquias, la mayoría de los libros litúrgicos que se usan, leccionarios, me refiero, sal romano y eso, son españoles, o sea, son de la Conferencia Episcopal Española. Uno lo busca en el índice y así lo dice. Sin embargo, para la liturgia de las horas, el que está aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano es la versión mexicana que Emilia mencionó, que está aprobada y es la más común y la más fácil de usar. Entonces, cuando nos reuníamos, repito, en los retiros, algunos, no muchos, pero alguna parte tenía esa versión española. Y ahí, para el taller ese que vamos a hacer, eso presenta cierta dificultad porque cambian los números de la página y hay algunos textos también que se dicen de otra manera en una versión o en otra. Entonces, es importante que identifiquemos qué versión yo tengo, porque quizá en ese taller, Julio, Emilia, habría que decir, vamos a ver lo que tiene la versión mexicana, pónganse aquí. Y vamos a ver lo que tiene la versión española y pónganse aquí para darle la orientación en base a la versión que tenga. Pero yo le aconsejo que el que tenga la versión española y pueda hacer el gasto de la inversión, trate de conseguir la mexicana. Lo que pasa con la española y mexicana, si usted hace el oficio de lectura, las lecturas son diferentes. La segunda lectura nunca es igual. Es muy raro que coincidan. La mexicana con la española en la lectura de oficio en la área. Eso cambia siempre, casi, bueno, yo diría siempre, puede ser que un día no cambie, pero lo otro más o menos lo tienen en común, casi es lo mismo, pero la lectura de oficio no. Los signos también son diferentes. Los signos. Hay muchos truquitos que en un taller uno le puede explicar, por ejemplo, cuando está la crucecita, que no tiene que repetir eso, sino continuar. Hay muchas cosas que solamente abriendo el libro y viendo paso por paso, como decía Rosado, se puede entender mejor. Pero así tan rápido es imposible. Pero ha sido, Luis Pimentel. Sí, gracias. Lo mío era, digamos, que tiene ya un poco de todo lo que ha dicho Rosado, de lo que ha dicho el hermano Juan, de lo que ha dicho Teófilo. Mi inquietud es la siguiente. Igual que Rosado, me dio una brega a aprender este asunto. Una vez que lo aprendí, me di cuenta como que no sabía, porque quería comparar lo que sabía con lo que decía el celular. Y casi nunca coincidía. Coincidía parte sí, parte no. En parte quizá por lo que decía Juan, porque si escucho en el celular una versión que es la española o que es la mexicana y yo tengo quizá otra, la colombiana, ahí hay problemas y diferencias. También hay opciones que alguien elige un himno diferente y en fin, eso me hizo hacer como Teófilo y quedarme con el celular. Entonces, mi propuesta, ¿cómo podemos, o no una propuesta, una idea, cómo pudiéramos incentivar el que usemos el libro y no el celular? Cada quien individual pudiera hacerlo, pero ¿de qué manera en grupo pudiéramos incentivar el uso del libro, no del celular? O si es mejor quedarnos con el celular. Lo suelto a la mesa. Una última intervención. Juan, ¿tú tienes la mano levantada o se quedó de ahorita? Pepe Puerta era que quería hablar ahorita, Pepe Puerta. Pepe. Adelante, Pepe. Pues. El micrófono, Pepe.
¿Dónde está Pepe? Se fue, yo creo. Ok. No lo veo aquí. Parece que se fue, levantó la mano varias veces. Si se puede, yo puedo hablar. Por favor. Juan, vamos a hacerlo por último. Juan Rivas. Cómo no. Buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que el tema, como siempre, de todo esto es la práctica. Como dicen por ahí, la práctica hace al monje, ¿verdad? También hay un tema dentro de la lectura de las horas, que es cómo saber en qué semana estamos. Ah, qué bueno, sí. Que a veces nos perdemos mucho. Y normalmente, cuando, doña Emilia, te voy a decir algo. Cuando inicia un tiempo litúrgico, esa es la primera semana. Porque nos perdemos mucho. ¿En qué semana estamos? No sé qué. Entonces siempre... La quinta es la segunda semana. ¿Perdón? La quinta Exacto. del tiempo litúrgico es la segunda semana. Exacto. No, es la primera semana del Salterio. Es la primera semana, perdón, la quinta. Entonces, y la séptima es la tercera y así. Entonces, eso es una forma de uno ubicarse con el tiempo litúrgico, pero eso, por supuesto, tiempo litúrgico y semana. Porque siempre el manosear, bueno, claro, Juan está levantando el calendario litúrgico, pero si no lo tengo a mano. Debo ponerlo. Muy bien. Entonces, esa es la mejor forma. Yo entiendo que lo que está levantando Juan ahí, que está levantando el calendario litúrgico. Por lo tanto, yo estoy... Pero ahora es muy fácil porque este libro ya lo vamos a tener hasta Pascua, solamente el libro 2. Y ahora es muy fácil. Exactamente. Pero estoy puramente de acuerdo que sigamos con la práctica, pero hay que hacerlo. Sí, y vamos a seguir entusiasmando a otros hermanos. Ángel. Sí. Y hay tiempo, Ramón García Tati. Sí, Ramón García Tati, adelante. Un saludo para todos mis hermanos. Mi hermana. Mi hermana. Doña Emilia, lo que pasa es que me gusta hacer un silencio en el medio siempre. Yo creo que la práctica que se tiene en casi toda la enseñanza, de que hay algunas materias que se enseñan que deben tener su laboratorio, o sea, su práctica, debemos revisarlo en el programa de formación. En el caso de nuestro grupo, nosotros tuvimos como materia santificación del tiempo. La santificación del tiempo. Sin embargo, fue algo muy teórico. Nos faltó la práctica. Puramente teórico. Puramente teórico y nos faltó la práctica. O sea que esa materia debe tener como acompañamiento su laboratorio, que es su práctica. Asimismo, en otras materias. En pocas palabras, lo que quiero sugerir es una sugerencia humildemente de que se revise el programa para que se analice qué materias tienen que estar acompañadas de su laboratorio, de su práctica. Porque cosas tan importantes donde inclusive hacemos un compromiso bajo un juramento, que entonces me den la parte teórica cuando lo práctico que yo voy a estar, hay que revisar. Gracias. Tenía que venir de usted, un vicerrector de una universidad. Gracias, Ramón. Vamos a pasar al momento de avisos antes de la bendición, oración final y bendición. ¿Puedo decir algo? Nos quedamos compartiendo algo. Darío. ¿Puedo decir? Sí. 2 minutos. Ajá. ¿Puedo decir algo? Sí, Darío. Rosado, ve buscando la programación para que dé la aviso. Sí, después de felicitar a Julio Emilia, fue muy sustancioso y práctico, y al colegio por ser oportuno, la formación oportuna, y a José Rosado y además por sus aportes. Quiero precisar que el problema de algunas materias es que llevan talleres. Cuando se hizo el pensum, se incluyeron muchas materias útiles, entre ellas liturgia de las horas.
pero se incluyeron como 8 materias nuevas. Pero ahí en la parte final está una lista de talleres que no lo utilizan, solo parcialmente algunos talleres que son, y le pasan por encima por el problema del tiempo. El problema es que hay un semestre que está dedicado a talleres nada más. Hay un semestre, si ustedes recuerdan el pensum, hay un semestre que está para talleres prácticos, solamente en la liturgia de la misa y en varias liturgias, y entre ellos liturgia de las horas, pero no se dan. Entonces el problema que yo quiero hacer constar al cerrar mi participación es que aparte de lo oportuno que de José Rosado se haga el taller que se ha propuesto, que es muy útil, que para el pensum se revise el asunto de los talleres, no solamente de eso, sino de los demás. Y alguna oportunidad, tengo que aportar algo sobre eso, porque estoy a las órdenes. Okay. Muchas gracias. Pues recordarle que el equipo de formación lo conforman Blas Bonilla y José Rosado. Ellos, pues ahora nos van a informar cuándo es la próxima formación. Rosado. Sabíamos que esto no iba a ser suficiente porque esto toma tiempo, pero lo bueno es que ya sabemos que vamos a profundizar. Lo que estamos tratando de hacer con todos los meses es, partiendo de lo que decía Darío, como no se dan esos talleres y decía Ramón, se hace tan teórico que estos espacios sean prácticos para nosotros aquí. Estamos viviendo, entonces, pasos a dar. Nos vamos a comunicar con Julio y Emilia y vamos a proponer fecha, pero necesitamos que ustedes envíen a la directiva a través de Ángel o de Robin, que es el secretario, los nombres. Coordinaríamos con ustedes. La próxima formación va muy con el tiempo. Hemos tenido muchos momentos de duelo, muchos momentos de sufrimiento, pero de la misma manera, pocos fuimos bien formados en exequias. Y a cada rato se llama a uno y uno va con un libro y uno se pierde también porque que dice una oración antes de... Lo mismo pasa con las exequias. Entonces, la próxima formación va a ser de esta índole el 17 de marzo, acompañando al final de la vida a las exequias. Y la que va a seguir el 21 va a ser acompañando en el dolor, ya con la parte ya práctica del duelo, porque estamos viviendo eso mucho. Entonces, eso no va a quitar de que nos tengamos aparte esa formación con Emilia. Así que vayan apuntando miércoles 17, acompañando al final de la vida las exequias. Si se fijan, nos estamos valiendo de nosotros. Aquí hay demasiada gente preparada, demasiada gente que puede dar mucho entre nosotros. No tenemos que buscar gente fuera de nosotros. También va a haber un diácono muy experimentado en exequias que celebraba 3 y 4 exequias diarias casi todos los días. Y ese hombre se sabe eso de adelante a atrás. Entonces estamos preparando con él algo muy práctico, muy útil para el miércoles 17. Okay. Don José, para la bendición, pero no nos vamos. Quien se pueda quedar, pues nos saludamos, compartimos un momento. José Reyes. Señor, abre nuestros labios y mi boca nuestra boca proclamará tu alabanza, para darte las gracias esta noche por este encuentro que hemos tenido entre nosotros, llevando a efectos lo que hemos ya convenido en otro momento para seguir adelante las enseñanzas que necesitamos para adelantar en nuestra iglesia y llevar mejores conocimientos, no solamente a nosotros mismos, sino a todos aquellos que tienen que ver con nosotros. Te damos las gracias a estas delicias que nos da el rezo de la liturgia de las horas. Es gustarte a ti, gustar estas
enseñanzas, estos encuentros. Por eso te damos las gracias y te pedimos, Señor, que nos auxilie siempre y nos lleve por el camino de la luz y de la paz. Que estos hermanos que nos han impartido este taller, tú también le dé la oportunidad de estar tranquilos y en paz por haber realizado un servicio bien beneficioso para cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor, queden en paz. Gracias. Buenas noches para usted y para los que vayan a salir. Pues, amén. Seguimos agradeciendo a Emilia, a Julio, a su familia. También han estado backstage ahí, atrás del escenario.